a la historia, como decía Benedicto, como decía el gran Cicerón, maestra de la vida. Es decir, los grandes politólogos, los hombres de Estado, los hombres públicos, han sido asiduos lectores de la historia, ¿no es cierto? De un político, un hombre de Estado, inclusive un docente y cualquier hombre que se relacione con las ciencias sociales, tiene que tener el conocimiento histórico como una herramienta que va a nutrir su pensamiento. Es así. Si nosotros desconocemos nuestras raíces históricas familiares, evidentemente vemos de dónde provenimos y eso afectaría a nuestra identidad. Lo mismo pasa con el Estado, en un país que no tiene memoria histórica, evidentemente que no tendrá un rumbo, un futuro cierto. Entonces, la ciencia histórica es importante para la ciencia política. Entonces, ahí hay una ciencia política histórica, había una ciencia política jurídica, que se encarga del aspecto normativo de la formación del Estado, una ciencia política económica que va a estudiar, como recién les decía, todo lo que son los mercados bursátiles, el sistema financiero, cómo funciona el sistema económico, la oferta y demanda, la producción de bienes y de servicios, el mercado interno, etc. Y vamos a tener una ciencia política histórica, que es lo que recién acaba de decir, una ciencia política psicológica, ¿bien? Que la psicología inicial también es una de las herramientas de que se vale la ciencia política para estudiar este tema de los políticos, de qué es lo que es un líder, de qué la gente vota en determinado sentido, o por qué te obedece a diferentes tipos de autoridades, etc. Todo eso se va en la ciencia política psicológica. También la ciencia política administrativa también se encarga del estudio de la organización interna, burocrática, de gestión y administrativa de lo que es un Estado, ¿bien? Es decir, todos los procesos administrativos, los procesos de administración, de gestión, tanto de un Estado nacional como municipal, de eso se encargará la ciencia política administrativa. Y la ciencia política ética, la ética también, el deber ser, cómo son las acciones, los comportamientos de los hombres políticos, los comportamientos de los hombres públicos, es decir, la ética, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una ciencia que lleva individualmente a cada uno de los hombres a buscar su propio bien. Y regular la conducta de los hombres, no ya en sociedad en el ámbito privado, sino en el ámbito público, porque la ciencia política ética justamente apunta al comportamiento individual público de cada hombre de Estado, ya sea el presidente, ya sean gobernadores, senadores, etcétera, etcétera. Ciencia política de derecha e izquierda, porque también hay una ciencia política de izquierda, según, ¿no sé, se privilegie la parte social o conservadora de diferentes aspectos que hacen a la ideología o a la sociedad. Hay una ciencia política liberal también, que pone énfasis en las estructuras individuales. Por ejemplo, la ciencia política liberal nos dirá que el concepto de sociedad como todo, como un colectivo, el concepto de Estado, no es ni nada más ni nada menos que la suma de los individuos individuales. Es decir, no hay un concepto de nación, de sociedad, así como un concepto unívoco, único, sino que la sociedad está compuesta por individuos únicos, microscópicos, como átomos, y que el bien de uno y la suma de los bienes individuales era el bien común. Esa es la visión de una ciencia política liberal. Después tenemos la ciencia política socialista, que es lo contrario. La ciencia política socialista tiene que ver con la colectivización de los medios de producción, con que la propiedad privada va a estar muy restringida, etc. La ciencia política comunista tiene que ver justamente con la mirada, ¿no es cierto?, clasista de una sociedad dentro de un Estado.
igual que la ciencia política social cristiana, que se va a basar en los principios cristianos del orden político. Bien, esta idea en común, la idea de ética, la idea de todo eso justamente es vertiente del cristianismo. Luego tenemos una ciencia política idealista y realista, una ciencia política moderna, de la Edad Moderna, ya en la modernidad, en el siglo XVIII y XIX en adelante, y una ciencia política postmoderna. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, hay muchas clases de ciencia política. Yo les he enumerado 14. Bien, ustedes, el programa va a continuar con lo que se llaman los métodos que se van a la ciencia política. ¿Cuáles son los métodos de la ciencia política? ¿Bien? Entonces, el otro tema que ahora vamos a ver tiene que ver con los métodos de la ciencia política. Acá vamos a estudiar dos grandes métodos que se vale la ciencia política y también la ciencia social en general, porque como principio la ciencia política es ciencia social y la ciencia se vale siempre de métodos, es decir, de procedimientos, fines de poder llegar al objeto de estudio, ¿cierto? A la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de lo que uno investiga. Esos son los métodos, es un procedimiento, es un mecanismo, es una guía de la cual se vale el investigador en ciencias sociales a los fines de poder llegar a buscar las notas fundamentales de lo que está estudiando, ¿no es cierto? Para eso sirven los métodos. Entonces, el método creo que es un procedimiento, entonces es un camino del que se vale el investigador para poder describir el objeto que está investigando. ¿Bien? La ciencia política se vale de dos, claro que sí, y se vale de dos grandes métodos fundamentales que son el método cualitativo y el método cuantitativo. Bien, ahí en el apunte están discriminados cada uno de estos métodos. El cuantitativo tiene que ver con el sistema de datos, medición, etcétera, etcétera, en tanto que los métodos cualitativos tienen que ver no ya con métodos de cuantificación o de modelos, sino que tienen que ver con el sistema de encuestas, de preguntas que se vale el investigador social, ir escudriñando en la búsqueda del concepto científico de lo que está investigando. Y la ciencia política también se vale de enfoques, ¿bien? La ciencia política también tiene sus propios enfoques. Y acá nosotros vamos a estudiar, ya les digo, son varios enfoques que también tiene la ciencia política, que yo se los voy a enumerar y que están bastante desagregados y detallados en el apunte, ¿bien? Entonces, bajo el subtítulo de métodos y enfoques de la ciencia política, ustedes se van a encontrar con que existen dos métodos de la ciencia política, que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Y con respecto a los enfoques, también hay diferentes enfoques de los que se va a valer la ciencia política. Uno de ellos es el enfoque conductista, ¿eh? El conductismo, ese es un enfoque del que se vale la ciencia política. ¿Se vale de qué? De las conductas humanas. El conductismo viene de conductas humanas. Ese enfoque de la ciencia política apunta a cuál es la conducta de los hombres políticos. El otro es la acción colectiva, que tiene en cuenta no ya las conductas individuales de los políticos, sino de los diferentes grupos sociales que hay en una sociedad. Los grupos intermedios, los partidos políticos, las asociaciones intermedias, etc. El enfoque se llama de acción colectiva. Después tenemos otro enfoque que es el institucionalismo, que analiza las instituciones políticas como tal, independientemente de los hombres, sino la institución de la democracia, la institución del Parlamento, la institución de la universidad, la institución del Poder Judicial. Es decir, apunta y se orienta a lo que es la institucionalidad. Ese es otro enfoque. Y de ese institucionalismo surge un nuevo institucionalismo que nosotros le llamamos
el neoinstitucionalismo. ¿Bien? Luego van a tener, siguen los enfoques, se los voy a nombrar nada más. Tenemos el enfoque de la administración, el culturalismo, el elitismo, que estudia las élites políticas, el clasismo, que estudia las diferentes clases sociales, el pluralismo, que estudia cómo se distribuye, se dividen los diferentes sectores sociales, el decisionismo, que tiene que ver con las decisiones políticas que se toman en un Estado, el sistema político, las ideas políticas y el lingüismo, el lenguaje político. ¿Bien? Esos son los diferentes enfoques que ustedes se van a encontrar en el apunte que está abajo el título que recién les dije, Métodos y Enfoques de Ciencia Política. Luego, esta primera parte se van a encontrar con otro aspecto importante de la ciencia política, que es la actividad política. ¿Bien? Lo que es la política. La actividad política, bajo el título de actividad política, ahí vamos a ver qué es la política desde el punto de vista del término política, de la palabra política, de dónde proviene, de poli, de politi, qué significa eso. Y por otro lado vamos a ver a la política como actividad, como una actividad humana, ¿bien? Una actividad social, como una actividad de poder, como una actividad que es pública, no privada, como una actividad que regula el conflicto social, como una actividad que tiene que ver con el dominio de grupos, de personas, una actividad dominativa, y como una actividad también valorativa. ¿Bien? Ahí esos aspectos los va a desarrollar después en otra clase, en la clase que viene, la profesora Sánchez. Entonces, cuando ustedes vean en el apunte la actividad política, ahí nosotros vamos a ver la política desde el punto de vista de la terminología de la palabra política, qué significa, y por otro lado la política como una actividad social, una de poder, pública, conflictiva, dominativa y valorativa. ¿Bien? Esos son los diferentes aspectos que abarca la actividad política. Y por último, en el apunte ustedes van a tener lo que se entiende por sistema político. ¿Bien? Cómo está organizada la política a través de lo que nosotros llamamos un sistema político, que es una temática muy linda, muy llamativa, que también la profesora Sánchez se las va a desarrollar. Es decir, acá nosotros vemos a la política no como una ciencia que se nutre